Buenos días, hermanos. Creo a veces no nos damos cuenta que cuando declaramos algunas cosas con nuestros labios, estamos haciendo un compromiso con ello. Y cuando hacemos un compromiso con ello, luego el Señor nos toma cuentas. A veces nos envuelve la melodía, y cuando nos envuelve la melodía, perdemos la capacidad de reflexionar sobre lo que escuchamos o lo que estamos diciendo al Señor. Y mientras estábamos cantando esta última canción, venía a mi mente esa expresión que hemos dicho seguramente todos los presentes con bastante sentimiento y emoción. Pero no alcanzamos a dimensionar lo que estamos diciendo. Y se lo voy a explicar. La canción decía: pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Ahora, ¿sabes qué significa eso? Porque si tú y yo decimos, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, estamos diciendo, Señor, que muera yo para que tú vivas en mí. Eso estamos diciendo. La realidad es que vamos a seguir viviendo nosotros y vamos a seguir haciendo lo que queremos. Esa es la realidad. ¿Recuerdas quién podría cantar con toda libertad y con toda certidumbre esas palabras? Hubiera sido el apóstol Pablo, que dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él sí estaba viviendo, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Porque luego dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y luego dice, y todo aquello que vivo en la carne, es decir, todo aquello que puede expresar su vida físicamente hablando, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él sí podría continuar con la letra diciendo, Señor, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Y luego, tomaré mi cruz y te seguiré, Señor. Ahora seguramente muchos de nosotros podríamos estar pensando, a la hora que lo canté, mejor me hubiera quedado callado. Porque, hermanos, cuando venimos a este lugar, tenemos que ser conscientes que estamos viniendo para adorar a Dios y para escuchar hablar a Dios. No solo usted que está sentado allí, sino la persona que está predicando aquí. Y ambos venimos con esa disposición, o debemos venir con esa disposición de escuchar hablar a Dios. Y para ello necesitamos haber preparado nuestro corazón, porque preparar nuestro corazón para buscar a Dios es importante, es importantísimo. Por eso el título del mensaje esta mañana, preparando el corazón para buscar a Dios. Porque cuando no preparamos nuestro corazón para buscar a Dios, los seres humanos somos capaces de hacer cualquier cosa y nos vamos a asombrar de lo que somos capaces de hacer cuando no preparamos nuestro corazón. Y usted mismo se asustará de lo que es capaz de hacer cuando no prepara su corazón. Déjeme mostrárselo en la Biblia para justificar la meditación esta mañana. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 12.
Ahora, el capítulo 12 de Segunda de Crónicas habla acerca de la invasión del rey Sisat, rey de Egipto, sobre Judá y Jerusalén en el tiempo del rey Roboam. Estamos hablando de la división del Reino Unido, 12 tribus al norte, o 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y Roboam era el rey de esas 2 tribus al sur. Y llega un momento en que Sisat, rey de Egipto, iba a invadir el reino del sur. Y entonces Dios le dice estas palabras a Roboam, que se había apartado de Dios. Mire el verso 14, porque necesitamos poner atención en lo que Dios dice en su palabra. Dice así: e hizo lo malo. ¿Quién hizo lo malo? Roboam. ¿Por qué hizo lo malo? ¿Por qué no pudo agradar a Dios? Dice la razón. Dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. No dispuso su corazón para buscar a Jehová. De tal manera que disponer el corazón es algo muy, pero muy importante cada vez que nosotros nos vamos a acercar a Dios para estudiar la Biblia, para escudriñar la Biblia o para poder adorarle como vamos a hacer o como hemos hecho esta mañana aquí, y ahora estamos listos para escuchar su palabra. Y entonces usted puede pensar esta mañana, he venido con mi corazón dispuesto para buscar a Dios. Porque si no es así, cualquier otra cosa puede estar en nuestras mentes. Cualquier otra cosa. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude esta mañana en escuchar su palabra. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Nos permite, Señor, expresar desde lo profundo de nuestro ser alabanza, Señor, que muestran nuestra gratitud a ti y nuestro deseo, Señor, de honrarte a ti, siendo como Jesucristo tu Hijo. Gracias, Padre. Pero ahora, Padre, que ha llegado el momento de escudriñar tu palabra, Señor, quisiera rogarte, Dios, la dirección de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, yo, un hombre de carne y huesos, como todos los que estamos aquí, imperfecto también, Señor, con muchas debilidades. Necesito, Señor, como todos los que estamos aquí, de tu gracia y de tu misericordia, Dios. Para que tú nos hables y nos muestres tu voluntad a la luz de tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos. Habla, Señor, a mi corazón y permite ser, Señor, tus labios esta mañana, guiados por tu Espíritu Santo, para declarar, Señor, tu palabra. Por favor. Te lo ruego, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos terminado el capítulo 6 de Esdras. Y hemos terminado en el capítulo 6 todavía con el gobierno del rey Darío, un rey medo-persa. Ya el templo se había construido, ya se había terminado la construcción del templo, que demoró 20 años en ser construido. Celebran la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura como sinónimo de consagración de la vida de todo el pueblo congregado hasta ese momento. El primer decreto que se dio en el año 538 antes de Cristo fue el decreto del rey Ciro, que permitió que 50,000 judíos pudieran volver del exilio de Babilonia, donde habían sido llevados producto de su idolatría, producto de haberle dado las espaldas a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia y cumpliendo su palabra, después de 70 años, permite que un primer grupo de judíos pudiera volver desde el exilio hasta la ciudad de Jerusalén.
Pero al llegar al capítulo 7 del libro de Esdras, nos encontramos con un nuevo rey llamado Artajerjes. Artajerjes, siendo rey medo-persa, gobernó entre los años 465 y 424 antes de Cristo. Significa entonces que ha pasado más de 70 años desde que el primer grupo de judíos vino desde Babilonia hacia Jerusalén. Más de 70 años han pasado, cerca de 2 generaciones han pasado para que un segundo grupo de judíos vuelva a volver desde el exilio de Babilonia hacia la ciudad de Jerusalén. 70 años. Usted y yo esta mañana podríamos pensar, pero pastor, estamos tocando un libro histórico que tiene más de 2500 años de historia de haber sido escrito. ¿Qué relevancia tiene un libro histórico como Esdras para nuestro tiempo, para nuestras vidas hoy en día? Y déjeme decirle que tiene profunda relevancia, porque aquella persona que desconoce la historia está condenada a cometer los mismos errores que en el pasado se han cometido. Por lo tanto, la historia es ilustrativa. La historia viene a ser como el pedagogos, como el maestro que nos enseña a no cometer los mismos errores que en el pasado otros han cometido. Y además, recordarán ustedes que la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, así haya pasado 2500 años de historia, la palabra sigue siendo una palabra fresca para nosotros, una palabra viva y eficaz, como diría el escritor de Hebreos en Hebreos 4, verso 12, más cortante que toda espada de doble filo, que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta discernir nuestros pensamientos. Por eso tocamos toda la Biblia. Porque es relevante, a pesar que el tiempo ha pasado, es relevante para nosotros. El libro de Esdras nos deja ver la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y en especial el capítulo 7 de Esdras nos presenta a un hombre clave en esta etapa de la vida del pueblo de Dios. Esdras nos menciona aquí el capítulo 7 que Esdras era un sacerdote, descendiente de Aarón, pero por sobre todo Esdras era un siervo profundamente comprometido con la palabra de Dios, un hombre que gastó su vida, que invirtió su tiempo para estudiar la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 6, la primera parte, estamos en la introducción, estamos tratando de darle el marco histórico al libro de Esdras, el contexto histórico de lo que vamos a mencionar esta mañana. Pero mire el verso 6, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios le había, que Jehová Dios de Israel había dado. Estamos leyendo en este verso 6 que Esdras era un hombre profundamente comprometido con la palabra de Dios. Y obviamente el capítulo 7 y especialmente el verso 10, que se ha leído 2 veces, es el corazón del ministerio que desarrolló este hombre llamado Esdras. Hermanos, el verso 10 resume no solamente la vida de Esdras, sino también la esencia misma del llamado que Dios nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros para ser sus hijos. Y más que eso, para ser sus siervos. Porque todo aquel que Dios ha llamado a la salvación llega a ser un siervo de Dios, es decir, un dulos de Dios, un esclavo de Dios, alguien que está dispuesto en su corazón no para hacer lo que quiere, sino para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Por lo tanto, Esdras encarna a cada creyente en su disposición para servir a Dios. Por eso vemos en el verso 10 la esencia misma del llamado que Dios hace a todo cristiano en la vida de Esdras.
Esdras no fue un hombre grande por sus títulos, ni por el favor que tuvo del rey Artajerjes. Esdras es reconocido en la Biblia porque preparó su corazón para buscar la palabra de Dios, para obedecerla y para enseñarla. De tal manera que esta mañana les propongo la siguiente idea y sobre esa idea va a girar todo el mensaje esta mañana. Les propongo para que anidemos en nuestro corazón la siguiente verdad que se desprende de esta porción de la Escritura que vamos a estudiar esta mañana. Si usted logra captar esta verdad, usted podrá captar todo el mensaje que vamos a compartir esta mañana. Y escuche bien, esto es lo que se desprende como enseñanza central de esta porción de la Escritura. El verdadero siervo de Dios prepara su corazón para la palabra. El verdadero siervo de Dios prepara su corazón para obedecer la palabra en su vida. El verdadero siervo de Dios prepara su corazón para enseñar a sus hermanos la palabra. Y bajo esta idea central gira todo el mensaje de esta mañana. Y usted puede entonces entender todo lo que el Señor nos va a decir a todos a la luz de su palabra. El mensaje tiene 3 puntos. Y cada punto principal tiene 2 ideas fundamentales. Lo digo para que usted pueda poner atención y tratar de captar lo que cada punto principal tiene como ideas fundamentales. En primer lugar, a la luz de lo que acabamos de decir, que el verdadero siervo de Dios prepara su corazón para la palabra, prepara su corazón para obedecer la palabra y prepara su corazón para enseñar a sus hermanos la palabra. En primer lugar, lo que podemos decir es que el siervo de Dios debe buscar la palabra. El siervo de Dios es el que su corazón está preparado para buscar la palabra, para buscar la palabra. Mira lo que dice versos 1 al 6 y la primera parte del verso 10. Dice así: pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Las anteriores. Estamos hablando que 70 y tantos años han pasado desde el relato del capítulo 6 al capítulo 7. Y empieza diciendo, pasadas estas cosas, todas esas cosas que han pasado durante 70 años, hasta que llega el tiempo de Esdras. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadot, hijo de Aitot, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meralot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Mira, 5 versículos para que notes la importancia del linaje de Esdras, para que podamos ver su descendencia, su árbol genealógico, de dónde viene este hombre, para que podamos notar que su origen era un origen levítico del sacerdocio de Aarón, primer sacerdote sobre el pueblo de Israel. Este hombre era descendiente de Aarón. Y el verso 6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. El primer pensamiento que yo deseo que puedas poner en tu corazón acerca de el corazón preparado para buscar la palabra es el siguiente. La preparación es interna antes que externa. La preparación del corazón tiene que ver con algo interno antes que externo. Hermanos, estos 5 primeros versículos nos presentan la descendencia directa de donde proviene
Esdras. Y nos habla que proviene de Aarón, el sumo sacerdote. Y el verso 6 nos dice que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. ¿Sabes qué significa eso? Escriba. En la Biblia, la palabra escriba tenía que ver con un maestro de la ley. Tenía que ver con alguien que interpretaba la ley en el sentido jurídico y en el sentido también religioso. Tenía que ver con un custodio de la tradición escrita. Lo que estoy diciendo es que Esdras no era cualquier persona. Esdras era un erudito en la ley de Moisés. Era lo que en el Nuevo Testamento se conoce como rabino. Era un maestro de la ley. Recordarán ustedes, Jesús tuvo un encuentro con un maestro de la ley. ¿Recuerdan ustedes quién era ese maestro de la ley que tuvo un encuentro con el Señor? Y el Señor le dice, ¿eres tú un maestro y no sabes esto? ¿A quién fue? Nicodemo. Esdras es como un Nicodemo en el Nuevo Testamento, alguien que conocía muy bien la ley, enseñaba la ley, interpretaba religiosamente y jurídicamente la ley y era un custodio de la tradición escrita. Pero dice que Esdras era sencillamente un escriba diligente en la ley de Moisés. ¿Sabe qué significa la palabra diligente en la Biblia, en el contexto del Antiguo Testamento? Significa alguien que tiene una rapidez intelectual, que tiene una destreza y técnica para estudiar la Biblia, que es competente para entender la Biblia. Alguien que se ha dedicado celosamente a una labor de estudiar. Alguien que tiene la habilidad y la técnica para el conocimiento a profundidad de las Escrituras. Alguien con destreza intelectual, alguien que es competente para enseñar también a otros. Por lo tanto, un maestro de la ley como Esdras era alguien dotado de una agudeza, de una habilidad y de un celo en la enseñanza y la aplicación de la palabra de Dios. Sí, escriba diligente. Humanamente hablando, Esdras tenía todo lo necesario: linaje, formación y reputación. Sí, nadie podía contradecir a un escriba. Nadie. Eran los doctores de la ley en ese momento. Pero Dios no resalta los títulos. No resalta Dios los títulos. ¿Qué resalta Dios? Mire el verso 10, la primera parte. Esto es lo que resalta Dios. Dios no resalta los títulos de Esdras. Dios resalta lo que en el verso 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. Había preparado su corazón. Y hemos mostrado ya lo importante que es la preparación del corazón. Porque si no preparamos nuestro corazón es capaz de hacer cualquier atrocidad en la vida. Y obviamente entendemos las palabras de Jeremías cuando Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y segundo de Crónicas, capítulo 12 y el verso 14 nos ha dicho, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová, hablando de Roboam. Pero muy distinto es cuando el creyente, es cuando el Hijo de Dios dispone su corazón a las cosas de Dios. Porque mira segunda de Crónicas, capítulo 19 y el verso 3. Mira segunda de Crónicas 19, verso 3. Mira lo que dice allí. Dice lo siguiente, hablando acerca del reinado de Josafat y cómo Jehú amonesta a Josafat, pero mira lo que dice el verso 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera. Y estas palabras finales, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Hermanos, es directamente proporcional. Tú dispones tu corazón para buscar a Dios y entonces tu corazón es capaz de hacer todas aquellas cosas que agradan a Dios. Que agradan a Dios. Por eso empezamos diciendo qué importante es disponer el corazón para agradar a Dios, para hacer lo que Dios le agrada. ¿Sabes qué quiso decir Esdras cuando habló de preparar el corazón? Esdras quiso decir lo siguiente, tienes que tener la disposición de afirmarte, de disponerte, de establecerte. No es una preparación física, sino una disposición
de tu ser interior y estabilidad en tu ser interior para buscar a Dios. Y cuando habló de disponer el corazón, la palabra corazón en la Biblia abarca la voluntad, abarca el entendimiento, abarca la conciencia moral, abarca las intenciones profundas del ser humano. Hablar del corazón no se refiere a las emociones, sino se refiere al centro mismo de la persona, a la mente y a su voluntad. Lo que en otras palabras está diciéndonos el escritor lo siguiente: cuando Esdras se dispuso su corazón, lo que está diciendo es lo siguiente: implica una acción deliberada de dirigir nuestra voluntad hacia Dios, afirmando nuestra intención de establecer en nuestro ser interior el buscar y obedecer a Dios. Tiene que ver con firmeza interior, tiene que ver con orientar nuestras prioridades hacia Dios, tiene que ver con una condición que persevera en la obediencia, tiene que ver con la responsabilidad humana de poder hacer lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le agrada. Dios no resalta los títulos. Lo que Dios resalta aquí es la preparación del corazón, es el corazón rendido a Dios. La preparación, en términos simples, del corazón significa limpiar el terreno para que la palabra de Dios eche raíces, apartar las distracciones, confesar pecados y cultivar la humildad. Pero hermanos, hoy en día tenemos muchísimos distractores. Hoy en día hay muchas cosas que no permiten esta preparación interior para la palabra de Dios. Porque desde que abrimos nuestros ojos estamos pensando en que si lo que tenemos alcanzará para las necesidades del día. Y la mayoría estamos pensando en esos términos: si lo que podemos tener alcanzará para todo lo que necesito hoy en día. Y sobre todo cuando ya pasamos de los 15 días y se acerca el fin de mes, estamos pensando en cómo vamos a pagar el agua, cómo se va a pagar la luz y cómo vamos a pagar el teléfono. Y ya se cumple la pensión del hijo en la universidad y la pensión del hijo en el colegio. Y todas esas cosas nos absorben de tal manera que ya no podemos disponer nuestro corazón para la palabra de Dios. Hay muchísimas cosas. Si somos estudiantes, estarás preocupado porque en la tercera o la octava semana del inicio de cada ciclo empiezan los parciales, empieza la presentación de trabajos y entonces todo eso va amilanando nuestro deseo de buscar y de preparar nuestro corazón para la palabra de Dios. Pero hay otras cosas que últimamente también toman nuestro tiempo, que roban también nuestra preparación del corazón. Y estamos prendidos allí averiguando cómo hago un TikTok. ¿Cómo hago un TikTok? La justificación es: necesito venderme por las redes. Necesito dar un mensaje de la palabra de Dios. La verdad es que estás distrayéndote. La verdad es que estamos invirtiendo horas y horas de nuestro tiempo en un pequeño aparato que se ha convertido en la razón de ser de nuestra existencia. Si nos quitan el celular, para algunos es como si le quitaran la vida. Prueba. Quítale a un adolescente su celular. Pero nosotros somos los responsables de alejar el corazón de nuestros hijos de Dios. Porque, hermanos, yo no he visto adolescente que trabaje para comprarse un iPhone 15. Pero adolescentes tienen iPhone 15. Y creo que estoy retrasado, creo que es 17 ahora ya, ¿no? Sí, creo que me he quedado en 2 iPhones atrás. Pero nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo.
Hermanos, el agricultor tiene que preparar el terreno para sembrar. Y toma su tiempo para hacer eso. Así que preparar el corazón significa limpiar el terreno para que la palabra de Dios eche raíces, apartar todo tipo de distracción, confesar nuestros pecados, cultivar humildad. Proverbios, Salomón en el Proverbio 4 y el verso 23 nos va a decir lo siguiente, nos recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y otra vez, cuando habla de corazón, lo que está diciendo, habla del asiento de las emociones, del asiento de la voluntad, del entendimiento, de la conciencia moral, de las intenciones más profundas del ser. Por eso uno puede decir, tal cual piensas, tal cual deseas, eres. Tus pensamientos y tus deseos definen quién tú eres. Por más que te moleste, por más que te incomode. Por eso es que en el libro de los Hechos se exalta a los creyentes de una pequeña iglesia, la iglesia de Berea. Se exalta en el libro de los Hechos porque dice que los creyentes en Bereas, al recibir la palabra, lo hicieron con toda solicitud y escudriñaban cada día las Escrituras. Escudriñaban cada día las Escrituras. O lo que estoy diciendo, hermanos, es que un corazón sin preparación puede leer mucho, pero nunca capta la palabra en su poder transformador. Lo que estoy diciendo es que mucha gente solamente se culturiza, pero no puede experimentar el poder transformador que Dios tiene en su palabra. ¿Por qué? Por la falta de disposición del corazón, por no haber dispuesto su corazón para la palabra. Por eso todos tenemos que preguntarnos esta mañana, ¿cómo nos acercamos a la Biblia cada mañana? ¿Cómo nos estamos acercando a la Biblia cada mañana? O podemos preguntarnos, ¿cómo llegamos al culto cada domingo? ¿Hemos venido preparado nuestro corazón? ¿Hemos preparado nuestro corazón de antemano para recibir la palabra de Dios? ¿O hemos venido con un corazón distraído por las preocupaciones de la vida? ¿O hemos venido preparados para oír la voz del Señor? Porque preparar el corazón requiere antes de leer, orar. Pedir perdón antes de escuchar. Rendirse a la voluntad antes de abrir las Escrituras. Porque, hermanos, al abrir las Escrituras, lo que vas a notar, hay muchas cosas que no te van a gustar. Y que tu corazón se va a resistir porque no te van a gustar. Como no le gusta a un joven que va a la universidad y mira un Adonis y se enamora. Y entonces dice, pastor, me he enamorado de este joven. O un joven que se enamora de una señorita, me he enamorado de esta señorita, pero no es creyente. ¿La puedo ganar para el Señor? Claro, la pregunta es, ¿y qué tal si él te gana para Satanás? Porque, hermanos, he visto a muchas personas salir por esa razón. Es que Dios no va a transar su palabra. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna comunión. ¿Qué parte tiene Dios con Belial? No te unas en yugo desigual. Entonces te va a doler cuando abres la palabra y te encuentres con cosas que a ti no te gustan, pero que al mundo le satisface. Y claro, el mundo es tan astuto que cuando tú puedes decirle que eres cristiana y el susodicho o la susodicha te puede, pero yo me puedo convertir. Ese yo me puedo sobra y habla de esfuerzo humano. Y la conversión no es ningún esfuerzo humano. Por lo tanto, te das cuenta que te vas a encontrar cosas con que no te gustan. Te vas a encontrar con cosas con que Dios dice,
ama a tu enemigo. Y entonces tú tienes a tu vecino que por años habló mal de ti. Y Dios dice, ¿pero qué de diferente hay que tú ames a quien te ama? No, yo digo, ama a quien no te ama. Pero Señor, ¿cómo puedo amar? Este ha hablado toda la vida mal de mí, ¿cómo puedo amarlo? Y el Señor te dice, porque así te amé yo a ti. Así también te amé yo a ti. Por eso digo que al abrir las Escrituras tenemos que disponer nuestra voluntad. ¿Para qué? Para obedecer lo que encontramos en las Escrituras. Así no me agrade, así no me guste. Richard Baxter, un predicador del siglo XVII, decía esto. Escucha bien, hermanos, porque estos hombres pensaban con profundidad. Escucha bien lo que dice este hombre, Richard Baxter. Decía lo siguiente: estudia la palabra no como un curioso que busca entretenimiento, sino como quien busca la vida. No como un juego de ingenio, sino como el pan de tu alma. Lo que está diciendo es, cuando vas a la palabra, ahí está la vida. Ve a la palabra como si fuera la razón de tu existencia. Como aquello que tu alma necesita. Como aquello que es necesario y fundamental para poder afrontar como creyentes cada día en este mundo. Porque cada día enfrentamos situaciones muy difíciles. Y como creyentes todos estamos expuestos. Así que el primer gran pensamiento que se desprende de este primer punto principal que tiene que ver el corazón preparado para buscar la palabra, el primer pensamiento es que la preparación es interna antes que externa. Pero en segundo lugar, pensando en esa misma idea, lo que podemos decir es lo siguiente: la palabra debe ser buscada con diligencia. Con diligencia. El verso 6 añade, Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Diligente. La palabra diligente, cuando hablamos de la palabra diligente, estamos hablando de un hombre que se esfuerza constantemente, que es disciplinado y que persevera en algo. Es decir, una persona que ha sido entrenada para estudiar la palabra de Dios con disciplina y con perseverancia. No basta solo con abrir la Biblia de vez en cuando. Se requiere constancia como un agricultor que trabaja la tierra día tras día. Seguramente los que alguna vez han visto cómo se prepara la tierra para sembrar, y el agricultor prepara la tierra días. Hace los surcos con tanto esfuerzo para lanzar la semilla luego al surco y luego taparla sin tener la certeza de que dé su fruto. Pero hizo todo el esfuerzo para procurar que la semilla dé su fruto. Estudiar la palabra con diligencia me hace acordar a un joven de nuestra congregación. Es un joven todavía, creo que va por los 30 y tantos años. Pero es un joven que ya se leyó la Biblia, me parece, cerca de 7 veces. La Biblia entera de 7 veces. Un joven que tiene un doctorado. Y entonces un día se acercó a mí y me dijo: pastor, he leído la Biblia tantas veces, pero ¿cómo puedo sacarle más provecho a la Biblia? Y entonces le dije: mira, me parece que de ahora en adelante, como ya has leído 7 veces la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de una manera ordenada, si tú quieres extraer de ella cosas mucho más profundas para tu vida, tendrás que pensar que ya no la vas a leer en un año.
Tendrás que pensar, por ejemplo, cuando llegas al capítulo 1 de Génesis y abres la Biblia y comienzas a ver toda la creación, terminas ese capítulo y vas a tener que hacer un alto allí. Y cuando hagas un alto ahí, vas a tener que pensar en muchísimas cosas. En primer lugar, vas a tener que pensar en un Dios todopoderoso. Y vas a tener que reflexionar en ese atributo de Dios, que es un Dios todopoderoso. Vas a tener que reflexionar también en un Dios que es diseñador de todo. En un Dios que arquitectónicamente todo lo ha hecho en su lugar. Todo puesto en su lugar. Para que funcione, como los científicos dicen, con el ajuste fino. Que nada se salga de donde debe estar para que funcione tal y cual lo vemos funcionar. Y entonces tendrás otro nivel de comprensión del Dios que tenemos. Y tú recibirás más de lo que hasta ahora has recibido con solamente leer la Escritura. Porque la vas a comenzar a meditar y a reflexionar y a tener que pensar mucho más de lo que hasta ahora has pensado acerca de Dios. Y eso va a enriquecer tu conocimiento de Dios de tal manera que cuando pases alguna circunstancia en la vida, el Espíritu saque de tus recuerdos, de tu mente, todo aquello que has leído acerca de Dios y puedas pasar esa circunstancia de la mano de Dios, porque hay algo de Dios que te ayuda a pasar ese momento. Según de Timoteo capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese era Esdras. Un obrero diligente en estudiar la palabra de Dios. Un obrero que era capaz, que tenía destreza, dedicación y celo por la palabra. El creyente que busca la palabra con diligencia no es un consumidor ocasional de versículos, es un discípulo que se somete diariamente a las instrucciones del Señor. Con ese fin vamos a la palabra. Con ese propósito nos exponemos a la palabra. De obedecerla. De ser instruidos por ella. ¿Cómo reflexionamos en este segundo pensamiento? Me parece que la reflexión es la siguiente: la flojera espiritual es un enemigo mortal. Y yo no sé cuántos de nosotros padecemos de flojera espiritual. Muchos cristianos hoy quieren crecimiento sin disciplina, frutos sin esfuerzo, madurez sin sacrificio. La verdad es que un corazón diligente sabe que la palabra requiere de tiempo, requiere de atención, requiere de prioridad. Y por eso todos debemos preguntarnos: ¿qué lugar ocupa la Biblia en mi rutina diaria de mi vida? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi rutina diaria de la vida? Thomas Brooks, un puritano del siglo XVII, decía lo siguiente: el cristiano que descuida la palabra de Dios deja su alma hambrienta. ¿Entiendes? El cristiano que descuida la palabra de Dios deja su alma hambrienta, como quien tiene pan en la mesa y muere por no extender su mano. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que yo creo que todos tenemos una Biblia en casa. Y yo creo que la gran mayoría, si no todos, también tiene un celular. Y si tenemos una Biblia en casa, entonces podemos leerla. Porque ese es el alimento que nuestra alma necesita, es lo que está diciendo Thomas Brooks.
Es lo que este hombre está diciendo. Tenemos en nuestras casas el alimento que necesitamos, pero no somos capaces de extender la mano para tomarlo. La Biblia está ahí, pero no somos capaces de leerla. Y él dice, es como el pan sobre la mesa, pero que te da pereza extender la mano para cogerlo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros somos así? Que podemos pasar días y días y días y no hemos leído la Biblia. Y vivimos sencillamente con las cosas del pasado, con las victorias solo del pasado, hasta que llegue un momento que eso ya no alcance. Ya no alcance para nada. Y comiences a sentir un tremendo vacío en tu corazón, en tu ser interior, que nada lo llena. Que nada lo llena, porque lo único que puede llenarlo es la palabra. Es la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de preparando el corazón para buscar al Señor, en primer lugar, el corazón se prepara para buscar la palabra. Pero en segundo lugar, la palabra obedecida en la vida personal. Tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que obedecer la palabra. Y ahí tenemos también dos ideas fundamentales. Cuando hablo de obedecer la palabra, estoy hablando de la segunda parte del verso 10. Porque dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y luego dice, para cumplirla. Y aquí está la idea del segundo punto principal. La palabra obedecida en la vida personal, Usted dirá, pastor, pero usted se ha salteado los versos 7, 8 y 9. Hermanos, déjenme narrarles rápidamente los versos 7, 8 y 9. Verso 7 dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Verso 8, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Verso 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. La idea fundamental de estos 3 versículos que acabo de leer es que estos hombres, se nos muestra aquí en la Biblia el tiempo que tardaron en llegar desde Babilonia hasta Jerusalén, pero nos dice también la razón de por qué pudieron llegar. Pudieron llegar sanos y salvos hacia Jerusalén, porque el verso 9 termina diciendo, es que pudieron llegar a Jerusalén porque estaba con ellos la buena mano de Dios. Es decir, contaron con el cuidado de Dios, contaron con eso. Contaron con la protección de Dios. Contaron con la disposición de Dios para cuidarlos en todo el trayecto desde Babilonia hacia Jerusalén, a pesar que el viaje duró 4 meses y un poco más. Tuvieron con ellos el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque estaban andando dentro de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos. ¿Saben, hermanos? El cuidado de Dios no solo significa ausencia de problemas. Porque, ¿saben? No se dice cuántos hombres salieron de Babilonia en este segundo retorno. No se dice cuántos. Aún en el capítulo 8 no dice cuántos salieron. En el primer retorno se dice que salieron alrededor de 50,000 judíos. Sí se dice en la Biblia. No dice 50,000, pero dice 49,000 y tantos, casi 50,000 judíos. Pero en este segundo retorno no se da número. Pero pregunto, los que salieron en este segundo retorno con Esdras, ¿llevaban armas? No. ¿Tenían algún tipo de protección? No. Solo tenían
lo que todos deberíamos anhelar: la mano de Dios con nosotros. La mano de Dios con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera habido alguna dificultad y Dios hubiera querido que pase por esa dificultad, lo hubieran soportado. ¿Por qué? Porque la buena mano de Dios estaba con ellos. ¿Qué iba a hacer Dios? Los iba a animar, los iba a fortalecer, los iba a hacer perseverar, a pesar de las malas circunstancias. Pero en este caso, Dios los protegió de cualquier peligro en el viaje. Por lo tanto, cuando hablamos de la mano de Dios sobre nosotros, no solamente podemos pensar en que no tenemos ausencia de problemas en todo lo que hagamos, sino que tenemos que pensar que aunque haya problemas, ahí tenemos un Dios que nos fortalece, que nos consuela y que nos anima y que nos hace perseverar. ¿Por qué? Porque la buena mano de Dios está con nosotros. Ahí están los versos 7, 8 y 9. Pero seguimos en la segunda parte del verso 10, hablando de la palabra obedecida en la vida personal. Dos pensamientos quiero compartir con ustedes. En primer lugar, no basta conocer, se debe practicar. No basta con hablar, debemos hacer. El texto dice que Esdras se propuso inquirir en la ley de Dios para cumplirla. Así que Esdras no era solo un académico que acumulaba información. Él sabía que la verdad debe vivirse. El conocimiento sin obediencia produce orgullo, produce hipocresía. Mientras más conoces, más responsabilidad tienes de vivir lo que tú conoces. Ahora entiendo por qué muchos no vienen a la academia bíblica. Porque deben decir, bueno, menos conozco, menos me acusan. Así que mejor no vengo a la academia bíblica, porque si vengo me condeno más. Pero si no vienes, tengo que dudar que eres un creyente. Porque el creyente lo que anhela es conocer más y más al Dios que le dio la salvación. Por lo tanto, lo natural en la vida cristiana es que queramos o que querramos crecer más y más en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso digo, el conocimiento sin obediencia produce orgullo e hipocresía. Y hermanos, por eso como pastor aquí, delante de ustedes, los que servimos aquí en la iglesia como pastores, pedimos perdón si alguna vez ustedes han sido de alguna manera lastimados por nuestra actitud. Porque no somos perfectos, somos personas de carne y huesos como ustedes. Aunque yo estoy predicando aquí, el Señor me está enseñando a mí tanto como a ustedes sentados allí. Y yo soy tan frágil y tan débil y tan susceptible de pasar una tentación y de pasar una prueba como lo son ustedes también, aún sentados allí. Y soy tan imperfecto como ustedes sentados allí en su lugar. Por eso agradecemos tanto sus oraciones, porque estar aquí es mayor condenación que estar allí. Y por eso como pastores les agradecemos sus oraciones. Santiago dice, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Hermanos, la obediencia es la prueba de que la palabra permanece y ha penetrado en el corazón. La obediencia es la prueba que la palabra ha penetrado el corazón. La obediencia personal valida el ministerio, le da autoridad al predicador. Predicar sin obedecer es como encender una lámpara sin aceite, una luz momentáneamente que pronto se apaga. Hermanos, nunca pongan su expectativa en el pastor. Sus expectativas necesitan estar sobre aquel que dio su vida por ustedes. Por eso es que el escritor de Hebreos, hablando de la salvación y de la perseverancia de los santos, dice,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quieres medirte con alguien? Mídete con Jesús, porque si te mides conmigo, alguna falla me vas a encontrar y tú vas a pensar que estás justificado y no lo es. Y no lo es. ¿Cómo aplicamos esta primera verdad, este segundo punto? Hablando de no basta conocer, se debe practicar. Creo que la aplicación es la siguiente. ¿Qué pasaría si comparas tu conocimiento bíblico con tu obediencia práctica? Hagamos todos ese ejercicio mental. ¿Qué pasaría si comparamos ahora todo lo que conocemos de la Biblia y todo lo que vivimos de ella? ¿Hacia dónde se inclinaría la balanza? ¿Permanecería en equilibrio? ¿O nos daríamos cuenta que conocemos más y vivimos poco? Y eso tiene que cambiar. Hermanos, muchos sabemos que debemos buscar la pureza en nuestras vidas, la santidad en nuestras vidas, el de dejarnos santificar por el Espíritu Santo, pero jugamos con el pecado. Jugamos con el pecado. La pregunta no es cuánto sabemos de la Biblia, sino cuánto vivimos de ella. ¿Cuánto vivimos de ella? John Owen del siglo XVII decía lo siguiente: el conocimiento de Cristo sin obediencia a Cristo es solo un engaño. Es el engaño más peligroso que la ignorancia. Es radical lo que dice este hombre. El conocimiento de Cristo sin obediencia a Cristo es solo un engaño, y es el engaño más peligroso que la ignorancia. Es mejor no conocer que conocer. Porque el creyente que conoce, eso que conoce y no hace, se le va a demandar. Se le va a demandar. Y hermanos, todos tenemos que cuidarnos. Todos estamos aquí para exhortarnos mutuamente, porque somos el cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos. Todos hemos recibido a lo menos un don. Y Pablo a los Efesios va a decir que los dones han sido dados a los hijos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú no estás sirviendo al Señor, tú no estás dejando que otro creyente se edifique. Tú estás impidiendo la edificación de otro creyente. El segundo pensamiento que quiero compartir de este segundo punto principal es el siguiente: la obediencia fluye de un corazón transformado. La obediencia fluye de un corazón transformado. Porque la obediencia verdadera no es legalismo, tampoco es un ritual vacío. No se trata de cumplir reglas por miedo o por costumbre. Se trata de vivir lo que conocemos de la Biblia por amor a Dios. Por amor a Dios. Es decir, no vivimos como creyentes por miedo a Dios. Vivimos bajo la palabra de Dios por amor a Dios. Por la Escritura dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es una muestra de nuestro amor a Dios el obedecer su palabra. Por eso es que el Señor Jesús dijo: si me amáis, guardar mis mandamientos. Guardar no significa ponerlos en un baúl, no significa que lo escriba y luego lo tape, significa vive mi palabra. Vive mi palabra. Esdras obedecía, no porque quería agradar a Artajerjes. Esdras obedecía porque amaba a Dios. Hermanos, la obediencia es fruto de la gracia que transforma. El que ha experimentado el amor de Cristo no puede permanecer indiferente a la palabra de Dios. Quiere y anhela vivir la palabra de Dios en cada aspecto de su vida. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Creo que la aplicación es la siguiente: la obediencia selectiva es un engaño. Es decir, yo no puedo obedecer solo lo que a mí me agrada, solo lo que a mí me gusta,
Solo eso voy a obedecer de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que a mí me gusta? De la palabra de Dios, solo eso voy a hacer. Y aquello que implica esfuerzo, aquello que implica desprendimiento, no, eso no va conmigo, Señor. No. No podemos escoger qué mandamientos cumplir según nuestra conveniencia, porque el verdadero discípulo se rinde a todo lo que Dios dice, aunque cueste. El verdadero discípulo se rinde a todo lo que Dios le dice, aunque cueste. Por eso, Samuel Rutherford, del siglo XVII, decía lo siguiente: la obediencia verdadera nace del amor. Las obras que brotan del miedo son como flores de invierno sin fruto. ¿A dónde has visto que una flor en el invierno dé frutos? El frío las mata. Hermanos, lo que hacemos, lo hacemos porque Dios es amor. Y porque Dios, siendo amor, es amor. Y el amor habitando en nuestras vidas, nosotros tenemos la fuente del amor en nuestro ser interior. Y por eso es que podemos amar a quien no nos ama. Por eso es que podemos hacer el bien a quien no busca nuestro bien. Por eso es que podemos salir y compartir las buenas nuevas con aquellos que todavía no conocen al Señor, aunque vivimos como estamos viviendo en una completa inseguridad y zozobra hoy en día. Tercer punto, y con esto terminamos. La parte C del verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El tercer punto principal es la palabra enseñada al pueblo de Dios. Y dos ideas principales se desprenden de este tercer punto. En primer lugar, el maestro primero debe ser discípulo. El maestro primero debe ser discípulo. Lo que estoy diciendo es que Esdras preparó su corazón para inquirir. ¿Sabes qué significa inquirir? Inquirir significa buscar intensamente, investigar, indagar, consultar, estudiar, preguntar con intención de conocer algo de una manera profunda. Lo que estoy diciendo es que inquirir tiene que ver con el estudio diligente y reflexivo. Eso era Esdras. Ese era Esdras. Un hombre que preparó su corazón para inquirir, cumplir y luego enseñar. El orden que vemos es un orden intencional. Enseñar sin obedecer es falsedad. Enseñar sin buscar primero la palabra es superficialidad. El Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo? ¿Solo de palabras? No. Los discípulos tenían que modelar en sus vidas cómo era guardar esas enseñanzas. Por lo tanto, el maestro fiel transmite en su vida práctica todo lo que informa a otro. Todo lo que el maestro transmite como información a otro, ese otro tiene que verlo en su propia vida. Por eso, hermanos, aplicando esta verdad, podemos decir: padres, maestros, líderes de la iglesia, ¿estamos enseñando desde la coherencia de nuestras vidas? Es decir, a los que enseñamos, ¿pueden ver que vivimos lo que enseñamos? Porque esa es coherencia. Esa es coherencia. La enseñanza más poderosa no son las palabras. La enseñanza más poderosa se da con el ejemplo, porque los hijos imitan más lo que ven que lo que oyen. Los hijos imitan más lo que ven que lo que pueden oír. Y por eso, hermanos, ya sabes ahora por qué tienes los hijos que tienes. O por qué tenemos los hijos que tenemos, o por qué tenemos la esposa que tenemos, o por qué tienes el marido que tienes, o por qué la sociedad está como está.
Thomas Watson, un puritano del siglo XVII, decía lo siguiente: un ministro debe predicar con su vida, además de con sus labios. De otro modo, predicará más fuerte su desobediencia que su sermón. ¡Qué tremendo! ¿Qué expuestos están todos aquellos que predican? Porque este hombre está diciendo, un ministro debe predicar con su vida, además de que con sus labios. De otro modo, predicará más fuerte su desobediencia que su propio sermón. Por eso, que el Señor tenga mucha misericordia de mí esta mañana. Mucha misericordia. Y el segundo pensamiento que se desprende de este tercer punto es que la enseñanza debe edificar a la comunidad cristiana. La enseñanza debe edificar a los creyentes. El pueblo que regresaba a Jerusalén necesitaba dirección espiritual. Necesitaba enseñanza fiel, porque si no, habría confusión y hubieran caído en los mismos pecados del pasado. Por lo tanto, necesitaban que alguien les pudiera enseñar la palabra de Dios, y ese era Esdras. Como Dios dice a través del apóstol Pablo en Éfeso capítulo 4, versos 11 y 12, que Dios constituyó a unos maestros y pastores para perfeccionar y edificar a los santos, es decir, a la iglesia. Porque una iglesia sólida en la palabra será firme contra el error, será unida en amor y será fructífera también en la misión. ¿Qué iglesia quieres ser? ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Una iglesia dividida? ¿Una iglesia superficial? ¿O una iglesia unida por el amor y una iglesia firme en la palabra de Dios? Porque, hermanos, una iglesia débil en la enseñanza será presa fácil de falsas doctrinas. Será presa fácil de modas espirituales y de divisiones. Pero una iglesia fortalecida en la enseñanza será una comunidad santa, fuerte y útil en las manos de Dios. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser o qué anhelamos ser como iglesia? William Gurnall, un predicador del siglo XVII, dijo lo siguiente: el alma que se alimenta con la verdad no será engañada con la mentira. El alma que se alimenta con la verdad no será fácilmente engañada con la mentira. Y hermanos, ¿sabes? Hay mucha mentira hoy en día. Hay mucho intelectual. Hay mucho académico en la Biblia. Hay muchísimas personas de renombre hoy en día, entre comillas, que están haciendo tropezar a los creyentes. ¿Por qué? Porque están basando sus pensamientos y sus enseñanzas en la filosofía de la religión y no en la sola Escritura. Y lo que tenemos que hacer es volver a la sola Escritura, como fue el movimiento reformista del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XVIII, hasta que llegó en el siglo XIX una corriente que volvió a destruir la sola Escritura. Y hermanos, del siglo XIX hasta ahora no ha parado de surgir personas que destrocen la fiabilidad de la palabra de Dios, que destrocen que la Biblia es inspirada por Dios. Nosotros tenemos que volver a las reformas del siglo XVI, que se mantuvo en el siglo XVII y en el siglo XVIII, antes de que aparezca la teología liberal del siglo XIX, para afirmar que la única manera en que podemos preservar la verdad es volviendo otra vez a las Escrituras. Permítame terminar con esto. Y terminar de una manera bastante pastoral y amorosa a la iglesia. Y decirles a todos, hermanos queridos, la vida de Esdras nos encarna a todos nosotros, o debe encarnarnos a todos nosotros, porque todos nosotros somos hijos de Dios.
llamados a ser siervos de Dios. Y como siervos de Dios, tenemos que preparar nuestro corazón para buscar la palabra en primer lugar. En segundo lugar, como siervos de Dios, debemos obedecer la palabra en nuestra vida personal. Y en tercer lugar, el siervo de Dios debe enseñar la palabra con fidelidad. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor. Cuán fácilmente, Señor, en este mundo podemos ser movidos por corrientes y pensamientos de hombres que tratan, Señor, de desviar con astucia a tus hijos y a la iglesia de la verdad. Padre, por favor, te suplicamos en el nombre de Jesús que pongas en nuestro ser lo mismo que pusiste en el ser de Esdras, Dios. Preparar nuestro corazón para investigar y meditar y reflexionar en tu palabra, para obedecerla, para enseñarla. Pero todo eso, Señor, hacerlo de una manera diligente, hacerlo reflexivamente, con perseverancia y esfuerzo. Porque sólo así, Señor, podríamos perseverar en la sana doctrina. Ayúdanos, por favor, como iglesia, Padre. Que sea tu palabra, Señor, sanando nuestros corazones también, animándonos y exhortándonos en todo momento, Señor, para no ser tan solamente oidores, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.